nosotros como ministerio, siento la presencia de Dios súper fuerte. Cuando me dio la palabra, no, esa palabra estuvo bien padre, estuvo muy reconfortante, voy a decir, pero no tuvo que ver con lo que después ella predicando, el Espíritu de Dios me confirmó, para poder dárselos hoy a todos ustedes. Acompáñenme por favor a Primera Reyes capítulo 18. Voy a dar el mensaje que se va a grabar y se va a publicar en nuestra página o nuestros mensajes de YouTube. ¿Qué más publicamos? Spotify. Y Spotify, YouTube y Spotify. Facebook también. Sí, Instagram y Facebook, pero nada más que está anunciada, ¿no? Que ahí no se publican las redes. Pasados muchos días, verso 1 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, vino palabra de Dios a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab. Acab es el rey de Israel en ese momento, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Para dar un antecedente, y todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos esta historia, 3 años antes Dios le había instruido a Elías que fuera a ver a Acab y le diera el mensaje que no iba a llover en 3 años. Así fue, se cumplió la palabra, se cumplió la promesa. Elías, por instrucción de Dios, huye, sal, sepárate de Acab, porque imagínate que vas con el rey o con el gobernador o con el presidente de tu país y le dices, Dios dice que no va a llover por 3 años, y después de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año de no llover, imagínate lo que ese rey quiere hacer contigo que le diste el mensaje. Ahora, hay una expresión en Estados Unidos que dice, no mates al mensajero, ¿no? Pero la realidad es que Elías no solo era el mensajero, era el profeta, era un hombre que vivía bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando se empieza a cumplir este tiempo, Acab empieza a entrar en una situación crítica. Él es el rey, así que de todos los recursos del reino, todos estaban a su disposición. Él y su casa serían los últimos que se quedarían sin agua y sin el beneficio que da el agua en la cosecha y en los animales. ¿Estás de acuerdo? O sea, justamente sería al revés. Primero estarían, así como decía López Obrador, primero los pobres, son los que perderían todo. Gracias López Obrador por lo que hiciste, primero los pobres. Luego viene la siguiente clase media, ¿verdad? Y luego la clase alta, que son los que están cercanos al rey, hasta que llega el punto en el que los más ricos ya no tienen recurso para sostener a su ganado, a sus cultivos, sus negocios. Imagínate una nación en la que no llueve 3 años. ¿Qué país va a querer hacer negocios con esa nación? ¿Qué calidad de productos pueden intercambiar y pueden negociar en un comercio regional de distintas naciones? Pero de una u otra manera llega al punto en el que el rey, que es el último que pierde todo el recurso, entra en esto que vamos a leer a continuación. Pero quería ponerlos en contexto. Entonces, repito el versículo 1, pasados muchos días vino palabra de Dios a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era discúlpenme. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. O sea, su segundo, el hombre de mayor confianza de Acab, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios y había traído juicio a su propia nación
para que no lloviera por 3 años. Su segundo, Acab, de Acab, Abdías, era en gran manera temeroso de Dios. Versículo 4, porque cuando Jezabel, la esposa de Acab, destruía a los profetas de Dios, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Tenemos un escenario muy importante. Ya les presenté el escenario climático, el escenario económico, el escenario del reino de Acab bajo su reinado, qué es lo que había pasado. Acab, yo no sé si Acab le participó de la palabra que Elías le dio a Acab como rey de Israel acerca de los 3 años, o no sé en qué momento. Estoy seguro que se lo compartió, se lo hizo saber a su esposa, se lo hizo saber a sus hijos, se lo hizo saber a los cercanos, a los consejeros más cercanos, se lo hizo saber a los profetas de Baal. Jezabel cenaba, comía y desayunaba con los profetas de Baal en su mesa, en la mesa de su palacio, pero no solamente le abrió a Acab, porque dice la escritura, si leemos en el capítulo 16, cuando Acab toma el reino, dice, hizo lo malo peor que los antecesores ante los ojos de Dios. Fue peor en su conducta ante Dios, pero no bastó eso, sino que además dice que le hizo un altar a Baal y luego se lo hizo a hacer a otro rey o reina babilónica, no sé si es hombre o mujer, o si tiene género, pues es un demonio, no tienen género, pero ellos les ponen ahí géneros, hombres o mujeres, pero hizo dos altares para 2 dioses que Dios aborrecía y que no debían de entrar bajo la nación que él fundó por la fe de Abraham. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él despertó la ira de Dios contra él. Ay, gracias, Fer. Gracias. No he encontrado los de estos, ya me mandó Fran unos, pero esos son de la misma dimensión que estos y no nos quedan. ¿Son más grandes? ¿Sí son más grandes? Ok. Ese es el que necesitamos, lo voy a comprar esta semana. Son parecidos como el que teníamos antes. Muchas gracias. Bueno, ok, con eso la resolvemos. ¿Dónde estaba? Rápidamente. Entonces, gracias. El asunto entonces, cuando leemos hacia el versículo 3 y 4, es que Jezabel destruía. Así dice la escritura. No sé si usted está leyendo una versión diferente, pero dice, destruía a los profetas de Dios. Si bien era una mujer un peligro para el reino de Dios, un peligro para el reino de Israel, un peligro para los hebreos, los judíos, y también un peligro para los profetas, ella era la esposa, el que tenía la autoridad delegada de Dios era él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces el que verdaderamente es responsable de esto que estamos leyendo, aunque Jezabel mandaba destruir con el anillo del rey, porque esto es algo muy importante, Jezabel usaba el anillo del esposo para operar la autoridad. Esa es una de las características de Jezabel. Operar el anillo del esposo significa que el anillo era el que, con el anillo se sellaban los edictos, los decretos del rey, y de ese modo se cumplían, era una obligación cumplir, y ella lo que hacía era tomar el anillo del rey y usarlo. El espíritu jezabélico en la iglesia, dentro de la iglesia, usa de la autoridad delegada, por ejemplo, del esposo. En esta congregación que hay familias, hay matrimonios, el espíritu jezabélico toma la autoridad del esposo para usarlo en beneficio propio o en beneficio de lo que está incorrecto delante de Dios. ¿Por qué hace eso? Porque Acab, el espíritu de Acab no tiene carácter y le pueden tomar el anillo y hacer con ese anillo lo que se le dé la gana al espíritu jezabélico. Para todo espíritu jezabélico debe de haber un espíritu de Acab. Si el hombre en un matrimonio no tiene carácter para detener y no permitir que se use su anillo en contra de Dios, entonces el espíritu jezabélico va a tomar ese matrimonio y va a gobernar.
No es la esposa, es él el responsable. E igual que Acab, y Acab fue el responsable delante de Dios. No, él decidió casarse con una mujer que no era temerosa de Dios, que era contraria, que aborrecía las cosas de Dios. Él decidió tomar a esa mujer por esposa y la metió en el reino, y la metió en el llamado, y la metió en el propósito de Dios, y destruyó todo lo que Dios había tenía trazado en el diseño original para el rey de Acab en su reino. Como Asuero, el rey Asuero, que le dio tal cual su anillo a su siervo Exactamente. y quiso destruir y matar a todos los judíos. Muy buena referencia, gracias, hijo. Gracias. Muy bien, entonces, el versículo 4 dice que Abdías, por razón de que Jezabel estaba destruyendo a los profetas, escondió a 100 de 50 en 50 y los sustentó de pan y de agua, ¿verdad? Este hombre temeroso de Dios no quiso, intentó, hizo en todo su esfuerzo, pegado con el rey, ahí a un lado del rey, recibiendo órdenes constantes del rey para poder hacer las cosas de reino. Finalmente llega a un escenario que quiero que me acompañes al versículo 22, por favor. Para seguir nada más, nos estamos brincando muchos contextos para no estar leyendo tanto, sobre todo una historia que casi todos nosotros conocemos, pero dentro de esa parte, acuérdense que Elías llega, primero se encuentra con Abdías, ¿verdad? Y Abdías tiene miedo, porque Elías le dice, dile a Acab que ya me viste y voy a verlo, y entonces adelántate. Y Abdías dice, no hombre, si yo le digo a Acab que te vi, y en lugar de matarte o en lugar de hacerte algún daño, te dejé libre, me va a matar. Entonces finalmente Elías le dice, no te preocupes, Dios está contigo, etcétera. Y finalmente se encuentran Elías y Acab, y Elías le dice, va a llover. Pero cuando se encuentra con Acab, Acab lo confronta, le dice, ¿cómo es posible que hayas causado tanto daño en esta nación? Y le dice Elías, no, yo no lo causé, lo causaste tú por tu pecado, por tu iniquidad, por haber abierto la puerta a Baal. Es impresionante en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, la redimida por la sangre de Jesús, la cantidad de hogares que tienen a Baal dentro de su casa, que levantan altares, y tú dices, no, yo no tengo un altar a la muerte, o yo no tengo un altar a la guadalupana. No, levantan altares dentro de su casa donde se rige, lo que rige no es Dios, ni los principios de Dios, sino los principios de este mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces el mundo es el que gobierna esa casa. Es impresionante esto que estoy diciendo, porque lo oigo de los ministros, lo oigo constantemente de los pastores. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Gracias. El verso 22 entonces, y Elías volvió a decir al pueblo. Acuérdense que Elías convoca, le pide a Acab que convoque al pueblo de Israel, porque va a él a demostrar quién es Dios. Si Baal y sus profetas o Dios con él. Y hay una confrontación, y esta confrontación es el enorme peligro que la iglesia está enfrentando, pero como no nos ha llegado aquí, y digo aquí a uno la congrego, no nos ha llegado a Querétaro, entonces pareciera que no está pasando. Está pasando en Cadereyta, está pasando en Amealco, está pasando en San Juan del Río. Ya está en Querétaro. Y aunque el gobierno estatal está haciendo lo que le toca, no puede hacer la parte espiritual. El gobierno estatal no está en el espíritu, no tiene a Cristo gobernando la vida del gobernador y de su equipo. No pueden pelear una batalla espiritual de forma natural. Hacen lo que pueden, con lo que tienen. Esa batalla la peleamos nosotros. Y el asunto es que la confrontación de Elías con Acab es una orden de Dios. Elías no fue por orgullo. Elías no fue porque dijo, a mí no me vas a amenazar. O has matado a tantos profetas, voy a ir a reclamarte por la muerte de tantos profetas. No, Elías fue porque Dios le dijo, vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, ve y avisa a Acab, dile que va a llover, ¿verdad? Sí. Entonces,
No, nosotros no peleamos batallas donde Dios no nos ha llamado, pero tampoco huimos de las batallas donde sí nos ha llamado. Es la característica de este ministerio. No huimos, no bloqueamos, no estorbamos. Nosotros no damos la espalda al propósito de Dios. Pero apenas estoy empezando. Voy a dar el mensaje, vamos a parar la grabación y luego voy a dar un mensaje específico a uno de la congre. Versículo 20, ¿qué? 2. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Dios. O sea, los 100 que se habían escondido, los encontró Jezabel de alguna forma y los mató. Elías confirma este dato. Y déjenme decir esto con todo respeto y con todo amor y con todo temor de Dios. No puedo seguir ministerios, no puedo acompañarme o no puedo conectarme, hablando de mí, de ministerios que roban ovejas, que están haciendo cosas que nosotros hacíamos hace 15 años en el Espíritu. No puedo retroceder a lo que el Espíritu de Dios nos ha dado. Y digo 15 años porque ya descubrí por fin, 15 años son los que llevamos nosotros reuniéndonos en diferentes lugares, que salimos de la bodega. La mayoría de los que estamos aquí estuvimos en la bodega. ¿Mande? Están haciendo cuentas de mi edad. 15 años y fue justamente en agosto. O sea, iba a entrar el calendario escolar. Me acuerdo muy bien por el señor Jiménez, que era el que nos rentaba la bodega. Ahora, no puedo retroceder. No puedo volver. No puedo mirar a otros ministerios, escuchar lo que el Espíritu de Dios está haciendo con ellos y yo decir, esto que estás diciendo ocurrió con nosotros hace 20 años, hace 18 años, hace 11 años, y que yo diga, voy a seguir ese ministerio. No puedo hacer eso. Y no estoy pidiendo que ellos sigan nuestro ministerio. Lo que yo voy a hacer es seguir la dirección del Espíritu de Dios, cueste lo que cueste. Y lo voy a seguir porque es lo que Él me ha llamado a hacer. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay ¿cuántos? 450 hombres. Eso es lo que pasa cuando el gobierno natural respalda a Baal, levanta a Baal. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos la iglesia? No son partidos políticos el problema, es el corazón de los hombres. Es el corazón de los hombres. Cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente de este país, un día dijo, le preguntó un periodista, ¿y usted qué religión diría que es? Y él dijo, pues yo soy cristiano, me considero cristiano porque Cristo es el, ¿qué? Mayor socialista o mayor, una tontería. Bien. Y a la siguiente semana hizo la tontería esa del bastón con estos profetas de Baal que vienen de los pueblos indígenas. Porque ahí no se llama Baal, pero es el mismo. Y entonces yo le puse en Facebook un mensaje cuando era presidente de México, y el mensaje, no mienta a la nación, usted no tiene nada en Cristo, estaba casado con una mujer que nació de nuevo en Villahermosa, Tabasco, y que usted tuvo la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador, pero en lugar de eso está recibiendo el bastón de hombres que son que aborrecen a Dios. Y me bloquearon 15 días o 3 semanas, no me acuerdo. Este es el asunto. Este es el asunto. La iglesia ahorita está en 2 corrientes, en 2 direcciones. Los que son del desierto y van a morir en el desierto, y los que vamos a conquistar esta nación y vamos a poner el reino de los cielos dentro. Y esa diferencia es esto. Solo yo he quedado.
solo yo he quedado. ¿Me sigues? Más adelante voy a hablar de esto, pero ahorita cabe muy bien. El día de ayer, la profeta Isabel Contreras dijo una cosa que jamás había escuchado. Me encanta cuando ministros de Dios, hombres o mujeres, dicen cosas que nunca he escuchado, porque entonces puedo meterme al trono de la gracia y sustraer de ahí la esencia, de dónde viene. O sea, sé que viene de Dios, pero ¿cómo? No quiero quedarme en la palabra, no, quiero entender lo que dice esa palabra, porque quiero ser entendido de los tiempos de Dios, quiero ser entendido de la voluntad de Dios. A veces, como salir de la bodega no lo entendía. Les confieso, creo que se los he dicho, siento la presencia de Dios aquí. ¿Qué le está diciendo? Cuando salí de la bodega, les confieso esto. Cuando el Espíritu de Dios me dijo, el señor Jiménez me llamó el lunes y fue por mí a la casa y nos fuimos a recorrer porque me enseñó su casa que estaba vendiendo con alberca y me decía, aquí puedes hacer tus bautizos. Él quería vender su casa, pero me estaba ofreciendo esa casa para comprarla y etcétera. Y luego me llevó a la bodega y me dijo, voy a romper esta pared porque quiero que te extiendas. Yo me asomé el domingo, tú no me viste, no lo vi, pero yo me asomé y te vi, casi no caben. No, quiero que te extiendas. Y yo le dije, necesitamos ver, antes que rompas un muro, ¿cuánto cuesta eso? Y me dijo, no te va a costar más de lo que pagas ahorita, porque de lo que se trata es de ayudarte. Cuando yo ayudo, y esa fue su palabra, cuando yo ayudo a los cristianos, hay bendición, yo recibo. Dios me dijo, no, cuando yo ayudo a los cristianos me va muy bien, cuando ayudo a los católicos me va mal. Y él es un católico, o sea, él se confesaba católico. Ahora, no se trata de religiones, se trata de entender dónde está la bendición. Ahora, eso fue el lunes. El martes, yo me meto a orar para saber, Señor, esto viene de ti. Y el Espíritu de Dios me dijo, no, vas a dejar esa bodega. Obedecer al Señor en ese momento fue la cosa más difícil hasta ese tiempo. Porque estábamos creciendo, pero además acababa de llegar la familia de Jesús. Ustedes saben que cuando la familia de Jesús no viene por alguna razón, se nota. Pero acababa de llegar la familia de Jesús y comenzaba eso a llenarse, empezamos a tener esas reuniones. Estábamos nosotros como familia peleando otra batalla, pero la parte importante de ese tiempo, la parte más importante de ese tiempo es que el Señor desafió, por un lado, un hombre que busca bendecir o ayudar a los cristianos para que le vaya bien, y nosotros estábamos en medio de esa decisión, y por el otro lado, al Espíritu de Dios diciendo, sal de esa bodega. Les confieso que cuando decidí obedecer al Espíritu de Dios, pensé que me iba a quedar con mi esposa y mis hijos. De veras, no sabía quién iba a seguir, o cuántos iban a seguir. Así que al final, gracias al Espíritu de Dios, básicamente todos, es más, mi memoria me falla, no sé si alguien no, pero básicamente todos continuamos en esa línea, en esa dirección. O sea, ha habido filtros después de eso, pero no desde esa bodega. Uh-huh. Cierto, ha habido filtros, pero los filtros es diferente a ese momento, ¿verdad? Al momento en el que ¿qué va a pasar en la siguiente reunión? Eso es, porque no es, nos cambiamos de lugar, como pasa con las congregaciones, los ministerios de ahora, como están ahorita. ¿Qué va a pasar? O sea, nos vamos, cada fin de semana va a ser un lugar diferente, y cada fin de semana va a ser un lugar diferente. Entonces, bueno, el asunto es el versículo 22, ¿verdad? Solo yo he quedado profeta de Dios. Al día de hoy, solo yo, y no estoy hablando de mí, que Dios me libre de pensar que somos únicos o que somos los pipiris nice. Pero sí voy a decir esto, solo yo me muevo en el Espíritu, y no de mí, sino de cualquier ministerio que se mueva en el Espíritu. Déjame decirte esto otra vez con mucho respeto y con mucho amor. Hay unción.
Hay presencia. En las congregaciones, en los congresos, en las reuniones cristianas. Ahí está el Señor. Y hay palabra, y hay revelación, y hay libertad, etc. O sea, se cumple el ministerio, camina en la edificación de la iglesia, ocurren todas estas cosas. Pero el desafío de Dios para la iglesia es para este tiempo. Los profetas destruidos por mano de Jezabel no vivían en el Espíritu. Profetizaban, pero no vivían en el Espíritu. El hombre que vivía en el Espíritu quedó vivo. Y quedó vivo para desafiar a 450 profetas. ¿Me estás siguiendo? El tiempo de la iglesia de Jesús, la redimida por la sangre, está entrando o ya está en este tiempo. El movimiento de la oración de las 5 de la mañana de viernes a sábado, 5 de la mañana el sábado ahí en Plaza de Armas, ese movimiento nace de una iglesia en Chiapas que se le obligó a salir a todos de sus casas e irse a vivir a la selva y dormir en el piso y cuidarse de los animales y de las serpientes, y tuvieron que huir porque por orden de este régimen había que matarlos. Y el Espíritu de Dios les dijo, salgan ahora. Los que no obedecieron murieron. Los que viven en el Espíritu o los que viven en la doctrina. Los que viven en el Espíritu o los que viven en la palabra. ¿Me sigues? ¿Le está molestando lo que estoy diciendo? No. Apenas empecé. Espérense. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3, por favor. ¿Pero qué fue lo que dijiste, Pac? ¿Solo yo? No sé qué ibas a explicar. Se mueve en el Espíritu. Sí, que lo que estoy diciendo es que en el caso de Elías, cuando dice solo yo he quedado, está diciendo solo yo me moví en el Espíritu y por eso sigo vivo. Y el tiempo de la iglesia para hoy es que los que estamos moviéndonos en el Espíritu vamos a ser dirigidos por el Espíritu para hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, que Dios me libre de pensar que soy único o que somos únicos. No, lo que estoy aclarando es eso. Todos los que nos movamos en el Espíritu vamos a tener esta característica. Y puse el ejemplo de Chiapas por la importancia del momento. Chiapas es de los lugares de mayor persecución en la historia de la iglesia en México. Y la sigue teniendo. Y antes era la religión católica, antes eran los comunistas, ahora son los humanistas. Pero de una o forma o de otra el evangelio va a seguir siendo perseguido. Y la diferencia entre el evangelio perseguido que persevere o el evangelio perseguido que se ha acabado o que se ha destruido es la vida en el Espíritu. No hay otra. No existe otro escenario. Oaxaca, Guerrero también los obligaron, ahí no los buscaron para matarlos, los obligaron a dejar la comunidad, sus propiedades, y pusieron un reclamo ante el gobierno federal, y el gobierno federal le dijo, váyanse porque no podemos con ellos. Esa fue la respuesta, váyanse porque no podemos con ellos. Primera de Corintios 3, ¿verdad? Les dije. 3:10, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hablando Pablo en su carta a los Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica ¿qué? Encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, ¿el fuego qué? ¿Qué es lo que va a probar? La obra. La obra. Esto es el asunto. Edificamos, como la familia Lara Zamorano, un fundamento en Cristo. No hay otro fundamento que Jesucristo. Y al edificar sobre el fundamento que es Jesucristo este ministerio, todos ustedes, todos, van a edificar encima de este ministerio. Han edificado encima de este ministerio. Es decir, y dije van, no. Algunos tienen más de 20 años, otros tienen 18, 15, 10, 6, pero han edificado encima de este ministerio. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros iniciamos y fundamentamos, entonces empezamos a preparar, empezamos a formar, empezamos a hacer que sus vidas en Cristo fueran transformadas por el Espíritu de Dios, de modo que les enseñáramos a tener una vida en Cristo y una vida en el Espíritu Santo. Y al momento en el que nosotros hacemos esas labores, lo que estamos haciendo es enseñándolos a edificar encima del ministerio. ¿Podrías poner la esa que encontramos y que todos conocen este gráfico? Está más bonito que nada más las letras, pero ¿se acuerdan de este? Ok. Abajo está un nacido de nuevo que al final crece y es niño. ¿Se acuerdan? Y cuando creces de nacido de nuevo, cuando eres nacido de nuevo, como por ejemplo Claire, ¿qué es? Absoluta dependiente. Totalmente, es bebé y es nacido de nuevo, pero es totalmente dependiente. ¿Qué es lo que toma Claire? Leche no adulterada. Ajá. Ya Claire ya está en la papilla, pero es proceso, ¿verdad? De crecimiento. Pero entonces en Cristo naciste de nuevo y lo que te toca tomar es leche no adulterada. Ahorita parte de lo que yo estoy enseñando, parte es un ribeye. Pero un nacido de nuevo ni siquiera se va a acercar al ribeye, no porque no pueda entender lo que estoy diciendo, sino porque no lo puede digerir espiritualmente. Le toca tomar de la leche no adulterada. Pero crece. Mira, este muñequito se parece a Edmond, ¿verdad? Y vas creciendo y de la papilla pasas al sólido, ¿cierto? Y en el sólido, cuando, por ejemplo, Edmond tiene ya responsabilidades. Yo he visto cómo de repente cuando terminamos comienza a cargar silla y que ayuda con cosas. O sea, he visto, ¿por qué? Porque los papás le están enseñando el servicio al Señor. En ese escenario, también en su casa y también en la escuela. Es decir, su crecimiento ya pasa de depender completamente de alguien más o de los papás a empezar a tener responsabilidades que representan frutos para su vida. Si no los enseñamos, si nosotros como padres no enseñamos, hablando de los Castillo o de nosotros Lara, no enseñamos a nuestros hijos ese proceso, entonces los vamos a incapacitar. Y si los incapacitamos, entonces no son capaces de producir o de generar los frutos a su edad espiritual que tiene cada uno para en esa edad espiritual pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Ser una oveja. Cuando eres niño, por ejemplo, Claire no sabe, ella en su conciencia no sabe que es parte de uno la congre. Sus padres están aquí. ¿Y cuántos de nuestros hijos, nosotros que ya estábamos en Cristo y nacieron nuestros hijos estando nosotros en Cristo, cuántos de nuestros hijos creyeron con la idea de que porque ya voy a la congregación ya soy cristiano? ¿Sí me explico?
bueno, en la realidad, en el escenario real, no naces de nuevo hasta que no recibes a Cristo como Señor y Salvador. Es una decisión personal. Pero nosotros como padres hacemos una cubierta, una cobertura en su vida, de modo que mientras toman esa decisión puedan recibir solamente las cosas que el Padre Celestial quiso darle a Adán y a Eva en Edén, solo lo bueno. Pero cuando estaba el proceso de solo lo bueno, se empezaron a encontrar ellos en su vida escenarios, no solamente cuando llegaron a la escuela, el primito que les jalaba la oreja y que los lastimaba, cosas contrarias, escenarios contrarios en los que ellos se daban cuenta que no todo era lo bueno que los padres les habían puesto. Ellos lo encuentran a través de su desarrollo y de su vida, de su crecimiento, pero cuando llegan a la edad, a una edad de conciencia, 3, 4, 5 años, comienzan a darse cuenta que hay otras congregaciones, otros rebaños, pero entonces trae una identidad de rebaño. La identidad de rebaño es fundamental. La razón por la que las ovejas se vuelven chivos y andan brincando de congregación en congregación es porque no hubo una identidad de rebaño. No la hubo cuando nacieron de nuevo, no la hubo cuando se casaron, no la hubo cuando vinieron sus hijos. No hay una identidad de rebaño. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos identidad de rebaño o no la tenemos. Y cuando la tienes, entonces no importa qué tan impactante haya sido un mensaje de alguien, o qué tan hermoso sea el ministerio de otra persona, o qué tan precioso sea el testimonio de cómo el Señor rescató a cierto siervo, a cierto ministro de Dios. No importa cuál sea ese escenario, no me voy a poner debajo de, porque tengo una identidad donde Dios me puso y ahí voy a crecer, ahí me voy a alimentar y ahí voy a continuar mi crecimiento en el Señor. ¿Me sigues? Sí. De la oveja, el siguiente nivel es el del siervo. Y en el siervo ya no es solamente que soy de aquí, sé que esta es mi casa, sé que este es el lugar donde Dios me ha plantado para echar raíces. El siguiente paso, el siguiente proceso es entonces aprender a dar, porque todo lo que he hecho hasta ahorita es recibir. No he dado nada. Me han llevado a los pastos, me han enseñado de dónde debo de comer, me han enseñado cómo debo de comer, qué es lo que puedo digerir, todas las cosas que los pastores en el ministerio cuidamos para que las ovejas reciban y que sea el alimento apropiado, porque el Espíritu de Dios nos enseña a través del buen pastor a poder dar el alimento apropiado, el cuidado apropiado, protegerlos de los lobos, protegerlos de las amenazas del ladrón y el salteador, guardarles, asegurarnos que cuando regresan al redil vayan por la puerta que es Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Nosotros tenemos una responsabilidad que no entiendes hasta que eres pastor, hasta que ejerces la actividad del pastorado, pero que es muy similar al pastorado que ejercen los padres con sus hijos. Y cuando digo padres hablo de papá y mamá, porque las madres también ejercen un pastorado con sus hijos. Entonces, en esa actividad, en esa dinámica de pastorado, el matrimonio y la familia, el vínculo familiar, como Dios lo estableció, es la mejor forma, la mejor manera de aprender acerca del pastorado. Si la paternidad o la maternidad se muestran cristianos, pero no tienen en realidad una vida en Cristo, una vida en el Espíritu dentro del vínculo familiar, entonces hay una incongruencia. Y la incongruencia es el enemigo, es el riesgo más alto en el reino de los cielos dentro de la familia. Una cosa es que tengamos errores y una cosa es que nos podamos equivocar y que los hijos sepan que tenemos errores. Una de las cosas que yo entendí cuando nuestros hijos eran pequeños y que fue fundamental practicarlo fue reconocer con mis hijos cuando me había equivocado. Y las primeras veces me abrían unos ojos y me decían, ¿cómo? ¿Tú me estás pidiendo perdón a mí? Sí, porque yo también me voy a equivocar. Y cuando me equivoque, tú tienes que saber que te lo voy a reconocer y te voy a pedir perdón por ello, porque me equivoqué contigo. Esa actividad me deja humano delante de sus ojos, pero también le muestro que hay uno que es Padre perfecto y que Él no se va a equivocar.
Entonces es muy importante en este proceso de oveja a siervo que empecemos a enseñar. Yo veo a Edmond cargando una silla y es parte de la formación, pero va a haber un momento en el que lo va a tener que hacer y no le va a gustar. Hay una situación muy, muy, muy delicada que he escuchado de los líderes de servicio en esta congregación. De repente se queja la gente cuando tiene que servir. De repente hay queja de servicio. Y cuando hay queja de servicio, me muestra que no lo está haciendo para el Señor, sino lo está haciendo para su comodidad, para su seguridad, para su sueño, para su comodidad. ¿Ya había dicho comodidad? Es que 2 veces es comodidad. O para su beneficio, o para ser aplaudidos, que eso sí es extraño, es raro que en esta congregación alguien sirva para ser aplaudido, pero si sucediera, el asunto es que en el momento en el que yo voy a servir, me toca servir y me quejo, no lo estoy haciendo para el Señor. Porque cuando sé que lo hago para el Señor, entonces no importa, Señor, lo que tú quieras. Voy a decir esto sin entrar en detalles, y no detalles de esta congregación, de otras. Cuando la persona persigue la plataforma en el servicio, ya no sirve al Señor. Cuando la persona persigue el asunto monetario, cuando ya monetizó el ministerio, ya no sirve al Señor. Entonces hay niveles. Si me quejo porque tengo que agarrar una escoba y barrer lo que otros tiraron, no estoy usando la escoba para servir al Señor. Lo que estoy haciendo es sirviéndome a mi comodidad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Muy bien. De servicio, ¿cuál es el siguiente? Discípulo. De ser siervo a ser discípulo es el brinco más desafiante en la vida de un cristiano. No es de oveja a servicio, porque encontramos que mucha gente, siendo oveja, le pones a hacer una responsabilidad y hasta se emociona. Y comienza a pasar el tiempo y comienzan a decir, oye, yo ya caí en la rutina, ponme a hacer otra cosa. Hasta que el Señor diga, pero por lo pronto vuélvete un experto y multiplica esto. Este talento que te estoy dando de responsabilidad para un área, multiplícala, haz que crezca, haz que prospere, haz que fructifique. Y cada servicio debe de fructificar. Ahora, cuando pasas de siervo a discípulo, el desafío del discípulo es replicar a Cristo como lo hacen los pastores. Voy a dejar esta parte para cuando paremos la grabación, ¿de acuerdo? Pero quiero dejar en la grabación replicar el ministerio, replicar lo que Dios ha mostrado, replicar lo que Dios es. ¿Alguna vez alguno de ustedes, no me acuerdo si fue hombre o mujer, solo me acuerdo del hecho, alguien me preguntó, pastor, si yo tengo un llamado y en ese llamado Dios me llama a levantar una obra, ¿estoy obligado o obligada a reunirme como nos reunimos en Uno la Congre? Cuando tienes esa duda, no estás aquí. Tu corazón no está aquí. Tu corazón está en tu propósito. Y si tu corazón está en tu propósito, no puedes replicar. Porque cuando tienes dudas como esas, estás pensando en hacer tu ministerio. Y los ministerios no son nuestros. Los ministerios no me pertenecen. Este ministerio no me pertenece, le pertenece al Señor. Y el Espíritu de Dios hace lo que quiere con este ministerio. Porque el día que lo deje de hacer, se vuelve mi ministerio y mejor que Dios los agarre confesados, que no estén aquí. Que Dios me libre. Que Dios nos libre. Cuando fuimos al evento de La Roca, ¿se acuerdan? Que estuvo Héctor Andrade. Al final cenamos y estábamos sentados a la mesa y Héctor pidió que estuviéramos sentados frente a él. No nos conocíamos, no teníamos ninguna relación, jamás habíamos cruzado palabra, pero cuando terminamos y se empezaron a poner las mesas, él le dijo al pastor Eric, por favor trae a los pastores Oscar y Sandra, necesito platicar con ellos.
No sé la razón. No sé si el Espíritu le dijo o Eric les había platicado de nosotros. El asunto es que ¿eh? Y nos dio una palabra al final. Entonces nos sentamos y cuando nos preguntó, platíquenme de su historia, lo primero que yo le dije es, nacimos de nuevo en el ministerio de Fernando Sosa. Y inmediatamente dijo, ya sabía que venían de Fernando Sosa. No me dijo por qué, nada más dijo, percibí que algo había de Fernando Sosa en ustedes. Que había una esencia ahí. Que había una, gracias mi amor, que había una esencia. ¿Cuál? No la sé. Pero es inevitable cuando eres discípulo. Ayer lo platicaron, ¿recuerdas? ¿Ayer lo platicaron? Sí. Te voy a pasar el micrófono para que lo comentes porque es importante dejarlo en la grabación. Gracias. Gracias. Double mic. Ayer comentaba justo esta... Aquí está. Ayer comentaba también Isabel, gracias bro, que cuando está fundamentado la vida de una oveja, un discípulo, un ministro, sobre la vida de otro ministro, o sea, en este caso de Fer, y sobre el fundamento que es Jesucristo, se va dejando justamente esa persona, una área, una esencia en cada una de las personas. Es cierto. Entonces, es cierto. Decía ella, cuando lo más importante, que dice como pastora o como autoridad o como padre espiritual de alguien, es que cuando vean en la calle a alguien que tenga discernimiento, obviamente, alguien no tiene discernimiento no va a saber exactamente qué está pasando, pero va a notar algo diferente. Pero la persona que tiene discernimiento va a decir, tú tienes esto, o sea, oye, hablas o te mueves, no por parecerte físicamente o por tener ademanes, sino porque trae la esencia del fundamento en el cual fue construido. Entonces, por ejemplo, tú traes la esencia como de Isabel Contreras o tú traes la esencia de Fer Sosa y lo mencionó ayer. Eso es herencia y esa herencia es la correcta que puso Elías sobre Eliseo y en el Eliseo tuvo una doble porción, pero quienes van en la calle y alguien con discernimiento no identifican que son de uno de la congre, ahí es donde hay preocupación. Excelente, excelente, gracias. Gracias. Por cierto, yo decía, ¿por qué veo ojos, sus miradas como de envidia? Sí, estoy estrenando camisa. Y sí, es un regalo de Día del Padre. Sí, yo veía, decía, ¿por qué tanta envidia? ¿Qué? Hoy me de... Sobre todo envidiamos la humildad. Yo dije, trae la de la América, va. Sí, ¿verdad? O sea, que la de la América. Porque todos traen la de México, pero nadie trae la de la América y eso sí está mal. No sé. Va en 1 Corintios 2:6. Habla específicamente. En 1 Corintios. En 1 Corintios 2:6 habla específicamente de Pablo diciendo la sabiduría de Dios que proviene específicamente del Espíritu Santo, que es la que estás hablando sobre el crecimiento. Un hombre sin discernimiento, sin el Espíritu de Dios, no hay crecimiento y no entiende lo que habla. Bien, gracias, Fran. Gracias. Excelente. A partir del segundo con Juan. Entonces voy a decir esto con toda claridad. Veo algo de nosotros en algunos de ustedes. No en todos, pero en algunos sí. Y no porque no lo vea en otros, significa que no lo tienen, simplemente yo no lo veo. No porque, insisto, simplemente el Espíritu de Dios hace lo que tiene que hacer. Esta réplica, y fíjense, se parece a Juan Manuel, el que está ahí, el muñequito que está ahí, ¿verdad? Esta réplica termina con un llamado. Y el llamado lo da Dios. Esto significa, y lo reitero hoy, varios de ustedes son llamados a las naciones. Y por ser llamados a las naciones, implica
que no los vamos a ver en mucho tiempo. Pero no significa que no tengan la esencia. Sí, nos vamos a ver eternamente. Y es padrísimo lo del Zoom ahora, ¿verdad? Porque antes no existía, eran cartas. Con el control mundial, quién sabe cómo va a estar el escenario. A lo mejor vamos a estar escondidos y ustedes buscándonos. O al revés. ¿Qué tal si el Señor los lleva a África? ¿O qué tal si los lleva a Europa? En Inglaterra, si tú oras en público, te meten a la cárcel. Wow, wow, en el Zoom. ¿Qué dijiste al final? Sí, ok. Entonces no se pueden quejar si no los vemos durante un tiempo. No se pueden quejar si no los vemos durante un tiempo. ¿Cómo nos confesamos? ¿No? Sí, hay necesidad de Babilonia. Voy a terminar la conferencia con dos puntos. Mateo 25, 14, por favor. Perdón, estamos en 2 de Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 3. ¿En qué versículo nos quedamos? 13. 13, ¿verdad? Déjeme terminar. Voy a retomar el 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todo lo que haces de servicio al Señor, todo, y esto implica también los diezmos y las ofrendas, esto implica también la paternidad en tu casa, esto implica también la obediencia como hijo. Todo lo que haces va a ser pasado por fuego. Y entonces dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo lo que hacemos para el Señor, todo va a ser pasado por fuego. Y solo va a quedar las piedras preciosas, el oro. ¿Sí se acuerdan del versículo 12, no? ¿11? 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, el oro queda, ¿cierto? De hecho, el fuego ayuda a que las impurezas se quiten, igual que la plata se refina. Piedras preciosas, los diamantes soportan, aguantan. Madera, ¿la madera aguanta? A veces, ¿verdad? Según qué tan, como el palo fierro, ¿no? De allá del norte. El cedro del Líbano también aguanta. ¿Qué tan humectada está la madera? ¿Qué tan mojada, qué tanta humedad? ¿El heno aguanta? ¿La hojarasca aguanta? Cuando servimos quejándonos, es heno y hojarasca. No queda nada. Pero no me toca a mí, pastor, ni a mi esposa, pasar por fuego lo que ustedes hacen para el Señor. ¿A quién le toca? Porque a Él no lo podemos engañar. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, ahora sí continuamos. ¿Me puedes poner la segunda diapositiva, hija, por favor? Y vamos a ir a Mateo 25 para los que están tomando nota. ...25, hija, por favor. Vamos al versículo 14 primero. El capítulo 25 de Mateo hace dos calificaciones. Jesús muestra que en el reino de los cielos se califica. Cuando Dios crea todo, ¿se acuerdan que al final, cada vez que hacía algo decía, y Dios vio que era bueno? Sí. No lo calificaba para ver si él había hecho algo bien, sino que decía, esto va a ser bueno para mi creación master, al que he hecho a imagen y semejanza, porque lo voy a poner a señorear esto. Y como lo voy a poner a señorear esto, entonces es bueno. Hice la luz, separé la luz de las tinieblas, y entonces las estrellas, y entonces del agua y de la tierra nacen cosas. Bueno, vi que era bueno para ese señorío, para ese gobierno, para mi máster, mi obra máster. ¿Sí? Sí. Iba a decir Master Chef, pero es otra cosa.
El versículo 14 de Mateo 25, voy a hablar de la primera calificación que vamos a hablar aquí. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Perdón, ¿qué les dije? 14 y me fui hasta el 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5. Conocemos la historia. Vámonos al versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Este castigo, este no reprobó. Este lo mandaron al infierno. Y esto es algo muy importante. La gente, ayer oíamos a la profeta Isabel decir esto. La iglesia acaricia a las ovejas cuando se equivocan. No, lo dijo en otras palabras, porque ella es muy dura. Y dice, y se están yendo al infierno, porque las acaricia. Acabas de tocar el punto crítico, mi amor. No, esto lo voy a reservar para cuando paremos el mensaje. ¿Okay? No, todavía no. Segunda calificación, las vírgenes. Ahí mismo en el versículo 1 del capítulo 25, pero mija, ¿puedes poner la diapositiva? Sí, no, la anterior, la del éxito. El éxito de todo hijo de Dios o hija de Dios es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y acabar su obra. Miren, esta es mi opinión personal. Cualquier hijo o hija de Dios que se presente delante del trono de la gracia, a Jesús le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Toda la justicia que estaba reservada por Dios Padre, se la entregó a Jesucristo cuando resucitó y se sentó en el trono de la gracia. Y toda esa justicia va a ser operada cuando nos presentemos delante de Él. Y cuando nos presentemos delante de Él, Él va a mirar y va a ver si su sangre ha redimido la vida. Y si la ha redimido, entonces tiene derecho a pasarse del lado ¿qué? Derecho. Porque los que se pasen del lado izquierdo van a terminar en el infierno. Ese momento, ese escenario y ese momento va a llegar. Nadie lo va a evitar. Ni los que no creen en Dios, ni los que hablan contra Dios, ni los que escupen la Biblia. Ese momento va a llegar. Y a Jesús, el que fue a la cruz, el que pagó el precio, le toca dar ese paso. Hay pastores o pastoras mentirosos que dicen que Dios es tan bueno que no va a dejar a ninguno fuera. Es una mentira. Porque o ese pastor está mintiéndole a sus ovejas o Jesús mintió en esta parte del evangelio. Y Jesús no es mentiroso. Es una irresponsabilidad. Una completa irresponsabilidad. Que se atreva alguien a decir que como Dios es bueno, entonces es injusto. Entonces no es Dios. Ya se quebró su trono. Ayer me encantó eso que dijo. En el momento en el que Dios deja de ser justo para ser bueno, en ese momento su trono se hace pedazos. ¿De qué es el trono? ¿Es el trono de justicia? De justicia.
sobre un trono. ¿Sí, verdad? De justicia. Si no hay justicia, entonces ¿qué pasa? Así es. Por eso no puede Dios dejar de ser perfecto al momento de ser injusto. No puede, eso no va a pasar. Entonces va a suceder lo que estoy diciendo que va a suceder. Y el precio fue altísimo. La muerte de su hijo. La sangre de su hijo. ¿Me están escuchando? Sí. Bien, esta calificación de las vírgenes dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, entonces vámonos al versículo 9. Mas las prudentes respondieron, 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a las que venden y compren para ustedes mismas. Generadores de unción. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo, no les conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las 5 que se quedaron fuera, no hay después una enseñanza de Jesús que dijo: pero como soy tan bueno, como el esposo era buena onda, les dijo: bueno, nada más por esta vez, la próxima. No, se quedaron fuera. Y este es el asunto. La iglesia ha entrado en un escenario en el que solo vivir en el Espíritu nos salva. Nos mantiene en la voluntad de Dios, porque el éxito está en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Bueno, eso es desde el principio, por eso dice que los que hacen su voluntad son llamados hijos de Dios. Así es. Así es. Vamos a parar aquí. ¿Va? Vamos a orar para dejarlo en el mensaje. Luego Isaac en la tarde o al otro día me pregunta: papá, voy a publicar la conferencia, ¿qué título le pongo? Y yo, a ver, ¿de qué hablé? Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por estos 26 años desde que tú nos trajiste a Querétaro. Gracias. Gracias por habernos sacado de un ministerio que probó el hacer lo que tú, Espíritu Santo, dijeras a pesar y a costa de cualquier precio. Porque lo replicamos aquí. Lo hemos replicado estos 26 años. De hecho, venimos a Querétaro sin saber para qué habíamos venido. Pero obedecimos porque tú dijiste: ve, salgan y váyanse ahí. Gracias por estar con nosotros todos estos 26 años. Y gracias por cada uno de los que has traído a este ministerio. Gracias por lo que has hecho en sus vidas. Gracias por tus milagros, por tus señales, por tus maravillas. Gracias por la salvación y la vida eterna de todos los que han retenido con honra y con amor, con respeto, honrando tu palabra, honrando tu bendición, honrando tu gracia. No jugando con la gracia, sino reteniendo en cada uno de nosotros la gracia y haciendo que esta gracia produzca fruto y fruto abundante. Muchísimas gracias por cada oveja. Gracias por cada nacido de nuevo. Gracias por cada niño o niña. Gracias por cada oveja. Gracias por cada siervo, cada uno que sirve. Gracias por lo que ellos han hecho en favor de tu reino. A ti te toca pasarlo por fuego, pero yo te doy gracias porque todos, a veces con un sueño tremendo, con un cansancio tremendo, incluso algunos de ellos se han atrevido a dejar sus vacaciones para venir y hacer tu voluntad. Gracias por el corazón de todos. Gracias por ese corazón. Gracias
por esa sensibilidad, gracias por los dones que has repartido, los talentos. Muchísimas gracias. Te agradezco tanto por lo que estás haciendo en estos 26 años, por lo que has hecho durante todo este tiempo en este ministerio tan precioso. Gracias. Gracias por desafiarnos. Gracias por encontrar en nuestro corazón a alguien a quien desafiar. Y desafiarlo con fe. Y desafiarlo aún a pesar de todos los riesgos que podamos correr. Porque ahora los riesgos que estamos por correr no se van a presentar producto de tu obediencia, sino producto del príncipe de este mundo sobre tu iglesia. Y nosotros vamos a permanecer en ti hasta el fin de nuestros días en esta tierra. Nada nos va a mover en ninguna dirección. Como dice la canción que tú mostraste, nadie nos para. Nadie nos para. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.